Vamos allá a Mateo 24 y vamos a ver ahí, ¿verdad?, cómo en los postreros días va a haber muchos acontecimientos, ¿verdad? Muchos acontecimientos y que estamos viendo prácticamente en estos días, ¿verdad? Y vamos ahí en Mateo 24. El verso 3. Y vamos a ver las señales. Hay acontecimientos, hay unos acontecimientos, ¿verdad?, que cuando sean los últimos días, ¿verdad?, cosas que van a pasar y vamos a ver. Son temas que ya se conocen, ¿verdad?, que se han hablado muchas veces, pero yo creo que tenemos que estar conscientes, porque muchas veces, hermanos, sabemos muchas cosas. Precisamente el día de ayer hablaba yo con una persona y me decía, yo he leído la Biblia como 3 veces. Dice, aunque la he leído como libro, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros también así estamos, hermano. Leemos la Biblia y nomás la leemos así como dicen, de corridito, ¿verdad? Nomás, y lo leemos y no estamos escuchando y no le pedimos al Señor para que Él nos enseñe, ¿verdad? Que Él nos enseñe, porque en toda la palabra, ¿verdad?, hay enseñanza por parte del Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén, ¿verdad? Vamos a leerlo pues ahí en Mateo 24:3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Sí, gloria a Dios. Y vamos a continuar, vamos a brincarnos un poquito hasta el versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Estamos viendo, hermanos, muchas veces pensamos, ¿eso qué? ¿Verdad? Pero son las señales del fin, hermanos. Y ahorita es lo que estamos viendo, hermanos. Ahorita estamos viendo, ¿verdad? En cuántas partes o cuánta gente no se levanta, ¿verdad? Ahorita y engañando a la gente, ¿verdad? Y dice aquí que si ha de ser que también a los mismos, ¿verdad?, escogidos del Señor, ¿verdad?, los van a engañar. Entonces nosotros, hermanos, pues tenemos que estar siempre preparados, siempre estar atentos a la voluntad del Señor y siempre estar escuchando, ¿verdad?, leyendo la palabra del Señor, escudriñando. Y es como ahorita les comentaba, no leer la Biblia de corridito, ¿verdad?, sino estar escuchando, estar entendiendo lo que el Señor nos dice. Leíamos ahorita ahí en Timoteo, ¿verdad?, que decía que se iban a
¿cómo se dice? ¿Cómo dice? Vamos ahí otra vez a Timoteo, el segundo de Timoteo 4, a leerlo bien, ¿verdad? El versículo. Segundo de Timoteo 4. Sí, amén. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, no sé si les ha tocado a ustedes alguna vez a oír una predicación por ahí, o ver en la televisión, o simplemente en el internet, ¿verdad? Aquellos que ven el internet y están que ven videos, que ya ahorita, pues tú nomás ve a la iglesia, no pasa nada. Tú nomás con que vayas a la iglesia y ya con eso, ¿verdad? Tú ya estás salvo. Pero aquí dice que aquí habla, y el Señor nos enseña, ¿verdad? Por parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos enseña y nos dice, ¿verdad? Sobre esto, que vendrá el tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. ¿Y qué es no sufrir la sana doctrina, hermano? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, la sana doctrina, bueno, el Señor nos da una serie de mandamientos, nos da una serie de ordenanzas, ¿verdad? Y nos dice cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida. Entonces, como va en estos tiempos, como no van a querer soportar la sana doctrina, entonces ¿qué van a hacer? Van a querer hacer una doctrinas, ahora sí como se dicen light, ¿verdad? Así facilitas. De esas doctrinas que pues tú nomás levanta la mano y eres salvo. Y nomás con que nomás con que ofrendes, que es lo que ahorita es lo que les interesa, ¿verdad? El dinero. Tú nomás con que ofrendes y vengas aquí a la iglesia y ya con eso. Pero no, ¿verdad? El Señor nos da algunas cosas que debemos de hacer. Ahorita más adelantito vamos a hablar de algunas cosas, o vamos a mostrar algunas cosas de las que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Que el Señor nos mandó precisamente cuando hablaba de los últimos tiempos, nos dio una serie de, vamos a decir, ¿cómo se dice la palabra? Cuando se me fue esa palabra, no requisitos, sino cuando dice recomendaciones, una serie de recomendaciones, ¿verdad? Y vamos aquí mismo en 2 de Timoteo 3, y vamos a leer otro pedazo, otra parte de otras series de acontecimientos que van a pasar, ¿verdad? En los últimos tiempos. Gloria a Dios. Amén. Es ahí en 2 de Timoteo 3, verso 1. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesucristo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de a sí mismos. ¿Cuántos hemos visto esos, hermanos? Muchos, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice ahí? Ávaros. Y luego, vanagloriosos. ¿Quién es alguien vanaglorioso? Que se engrandece, ¿verdad? Con cosas vanas. Y luego dice, soberbios, blasfemos. Y luego iba también para los hijos, desobedientes a los padres. Y luego, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y luego ahí algo muy común, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a detenernos ahí poquito. Amadores de los deleites más que de Dios.
Eso lo vemos, ¿verdad? Muy, muy típico en eso, ¿verdad? Y lo vemos, hermanos, a veces en nosotros mismos. En nosotros mismos, ¿verdad? Vemos eso, que somos amadores, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué podemos poner un ejemplo de eso, verdad, hermanos? Pues hay muchos ejemplos. Un deleite a lo mejor para alguien puede ser un deporte, la televisión, cualquier otra cosa. Eso es un deleite. Un deleite es algo que a nosotros nos agrada, ¿verdad? Entonces, y eso dice aquí que en los días del fin, hermano, es lo que se va a ver, y es lo que se está viendo ahorita, hermanos. A veces, hermanos, cualquier pretexto por no venir a la iglesia, ¿verdad? Cualquier pretexto por no agradar a Dios. Y eso está escrito, hermanos. Esto está escrito. No es algo que se nos ocurra a nosotros, sino es algo que aquí que mismo el Señor dice en su palabra. Amén. Y luego sigue diciendo en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego que dice ahí, a estos evita. ¿Se fijan, hermano? Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Porque a veces nosotros estamos en eso, a veces hacemos eso, pero aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice? A estos evita. Entonces, hermanos, hay que cuidarnos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, de no estar en esa posición, ¿verdad? Porque imagínense, hermano, qué triste, ¿verdad? Que al rato, pues ahora sí que nadie va a estar junto con nosotros, porque nos van a estar evitando, ¿verdad? Si nosotros estamos en esa condición, imagínense. No, pues ya no voy con el hermano Shui, porque no, pues el hermano Shui nomás dice, tiene una apariencia de piedad, pero no es cierto, ¿verdad? O el hermano es cruel. Y a veces, hermano, a veces no comprendemos lo que abarca a veces las palabras. Le decía yo precisamente a la persona con la que estaba hablando el día de ayer, y él decía, no, yo ya estoy viejo, yo ya hice lo malo, ya ahorita. Le digo, es que la maldad se puede manifestar de muchas cosas, de muchas maneras, ¿verdad? Ser malo no necesariamente ir y golpear a alguien. Ser malo no necesariamente es ir y, no sé, andar haciendo como alguien malo, ¿verdad? Que anda matando gente. No, hermano, alguien malo puede hacer una maldad, puede ser hasta muchas veces uno con el vecino, que si el vecino le molesta para que su carro se pare y usted va y se para ahí, ¿verdad? Ya eso es maldad, hermano. ¿O no es maldad eso? ¿Verdad? O que usted va y me cae mal, y agarra así como no queriendo la llave y al carro, y luego le va haciendo su rayita. Eso es maldad también. ¿Sí, hermano? Entonces tenemos que aprender, hermanos, todo lo que abarca las palabras cuando las leamos. No, porque a veces las minimizamos y decimos, no, el malo es el que mata. No, el malo es no. Ser cruel, hermano, simplemente, ¿verdad? Alguien cruel dice, no, pues es alguien que hace algo y con mucha crueldad. No, hermanos, a veces uno ve alguna situación y hasta con la misma forma de hablar, y a veces uno es cruel, hermano, ahí también, ¿verdad? Con lo que uno dice o con lo que uno habla. Y todo esto, hermano, el Señor dice que a esas personas las eviten. Y podríamos decir que evitemos, ¿verdad?, hacer también esas cosas, ¿verdad?, para poder nosotros agradar al Señor. Los soberbios también, hermano. Aquí dice, ¿no dice ahí, hermano? Los soberbios. Pues, hermano, pues la soberbia se puede ver de muchas formas, hermano. Simplemente alguien soberbio puede... El ego, ¿verdad? Alguien soberbio es como si yo aquí me paro aquí y a usted lo hago, lo menosprecio, porque yo digo, no, pues yo aquí yo soy el mero.
y usted no, hermano, usted ahí está sentado, y usted a veces no viene, o si viene, o a veces esto, lo otro, usted no. También a esos, hermano, porque no somos sencillos, ¿verdad? No hay sencillez de nuestro corazón. Sigamos leyendo ahí, ¿verdad? En el verso 6 dice: porque de estos son los que se... bueno, sí, estamos ahí. Sí, estamos en el 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí podemos ver, hermanos, que cómo el Señor reprueba, cómo el Señor aquí pues pone un ejemplo, ¿verdad? Y así ese pone ejemplo cuando Janes y Jambres cuando resistieron a Moisés, ¿verdad? Entonces los pone que así como el Señor a ellos los hizo a un lado, ¿verdad? Entonces también así al que ande haciendo todo esto, ¿verdad? Que vimos de lo que se está viendo hoy en los últimos tiempos, pues también el Señor así nos va a hacer un ladito, ¿verdad? Nos va a hacer un ladito. Vamos ahí ahora ahí en segunda de Pedro 2, vamos a ver otra, ¿verdad? Otra porción más ahí donde qué acontecimientos hay en los postreros días. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2. Vamos a leer, es una lectura un poquito grande, ¿verdad? Pero con un amén, ¿verdad? Cuando lo tengan. Y vamos a ver también una serie de cosas, de acontecimientos, de todo muchas cosas que estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a hacer una pausita ahí, hermanos. Está precisamente el día de, no sé qué día, ayer o antier, estaba cuando estaba estudiando y estaba viendo acerca de cómo, hermanos, desde cómo ahorita hay muchos predicadores, hermanos, que aparentemente ellos son falsos maestros, ¿verdad? Porque ellos aparentemente predican al Señor, pero hacen un lado, hermano, la palabra de Dios, y ahora resulta que el Señor les habla directamente, ¿verdad? Según ellos, y quieren meter cosas, ¿verdad? Que el Señor reprueba, que la misma palabra reprueba, pero ellos quieren, por eso ahí dice, ¿verdad? Dice que quieren introducir encubiertamente herejías destructoras. Y al decir destructoras, quiere decir, hermanos, que van a destruir el alma, ¿verdad? Van a destruir el alma de los que lo siguen, hermano. Porque imagínense, hermano, cuánto hemos visto simplemente hasta en la misma iglesia, al decir iglesia, de la misma iglesia de donde nosotros pertenecemos, no del templo, sino de la iglesia en general. ¿Cuánto no hemos visto, hermanos, que se han salido y que han llevado herejías, ¿verdad? Y han jalado a gente y los hacen que hagan cosas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el alma de ellos? Y todo esto, hermano, está escrito que se iba a ver en los últimos tiempos. Es tiempo, hermanos, también de nosotros, y estamos viendo, hermanos, que se nos está mostrando, ¿verdad? Estamos viendo y que son los últimos tiempos. Ahora, válgame la redundancia, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros hagamos algo, hermanos, con nuestra vida, ¿verdad?
que nosotros, hermanos, hagamos algo. Nosotros, ya, ok, ellos, esa gente se está manifestando. Dice que hasta los escogidos, ¿verdad?, van a engañar, hermanos. Entonces es tiempo, hermano, de que nosotros busquemos más al Señor, que nosotros, hermanos, estemos escudriñando las Escrituras, que estemos nosotros preparándonos para cuando vengan esas personas no nos arrastren, hermanos, ¿verdad? Porque a veces, pues como no leemos, como no sabemos, pues cualquier cosa nos dicen, no, mire que es que ahí dice, sí dice. Este señor empezó a hablar porque este señor que pedía de las oraciones ahorita por él decía, es que ahí en la Biblia dice porque la Virgen, decía, la Virgen, y dice, y es que cuando se le apareció la luna la luna en el velo, en el manto, y luego, pues ¿dónde dice? Le digo, no, es que sí dice, yo lo he leído, dígame dónde dice. Y luego decía, no, y luego también cuando el dragón andaba persiguiendo a María porque la quería matar, y yo, ay, Señor, le digo, pues ¿dónde dice? Le digo, porque no, que sí dice, le digo, búsquemelo, le digo, y démelo, le digo, démelo, y yo, si usted me lo muestra, le digo, pues yo le creo. Entonces decía él, me ponía, dice, no, mire, es que mire, le voy a platicar una dice, no sé si es una fábula, no sé si es una historia, no sé, dice, pero mire, dice, cuando había una persona que murió y era una persona muy buena, entonces cuando llegó al cielo, estaba en el cielo y estaba en una balanza. Entonces estaba él arriba de la balanza entonces del otro lado echaban sus malas obras. Entonces pues cuenta, dice que las malas obras le echaban y luego se empezó él a levantar, ¿verdad? Se empezó a levantar. Entonces dice, entonces llegó un momento en que ya estaba a lo parejo, pero pues si estás parejo, pues entonces ¿cómo le vas a hacer? ¿Verdad? Pues si estás en lo parejo, estás a la par, no puedes irte al cielo, decía. Entonces llegó un ángel y le llevó un rosario, dice. Y cuando le llevó, pues ya él le ganó a las malas obras. Entonces yo le decía, le digo, ¿cómo puede ser posible? Le digo, usted creer a fundamentar su fe en una fábula, ¿verdad? Yo le decía, bueno, ok, digo, es como si usted quiere escribir un libro mío de lo que hice yo anoche a las 3 de la mañana. ¿Qué va a escribir usted en ese libro? No, dice, pues no sé, bueno, porque usted no sabe, ¿verdad?, lo que yo hago. Entonces, ¿cómo puede usted creer en algo donde nadie, es algo que se están inventando, como para usted fundamentar su fe en eso, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre listos, tenemos que estar leyendo, tenemos que estarnos preparando para no fundamentar nuestra fe pues en algo que no, ¿verdad?, en algo vacío. En lo que, es que el hermano Shui me lo dijo, es que el hermano Pepe me lo dijo, el hermano Poncho me lo dijo. No, que sea por la palabra del Señor, que sea porque nosotros, hermanos, conocemos la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Estamos ahí en el verso 2, ¿verdad? Nos quedamos. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y sigue, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, hermano. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? La gente nueva, o la gente, al decir nueva, que no ha conocido la palabra de Dios, precisamente por andar haciendo cosas que no, pues el nombre del Señor es blasfemado, ¿verdad? Dice, no, es como decía, ¿para qué me hago hermano si mírese cómo es? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad, hermano? Entonces, todo esto, hermano, lo estamos viendo, hermano. Y esto es lo que aquí la palabra de Dios nos dice que se va a ver en los últimos días. Y si lo estamos viendo, hermano, quiere decir que estamos en los últimos días, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sigue diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras fuertes, hermano. Palabras fuertes. Pero todo esto, hermano, va a ser en los últimos tiempos. Y lo estamos viendo, hermano, ¿verdad? Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, por el cual amó el premio de la maldad, ¿verdad? Y dice ahí al último, dice que, como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Cuánto hemos visto eso, hermano Iba? Ahí con los animalitos, o cuántas
por decir los que tenemos perritos, ¿verdad? You, decía Aaroncito, me acuerdo cuando está chiquito, you, ¿verdad? Entonces, así es la condición, hermano, del que viene, ¿verdad? Viene el camino del Señor y luego lo deja, ¿verdad? ¿Verdad? Se va al mundo, ¿verdad? Y así es la condición, hermano. Algo es, yo creo, hemos visto por decir a los puercos, ¿verdad? Que por más que usted lo lave, usted lo puede lavar con jabón y todo, y así en cuanto lo suelta, se va a irse, porque pues allá es su naturaleza. Dice que el corazón del hombre es de continuo al mal, ¿verdad? Pero para eso tenemos nosotros, ¿verdad?, el perdón del Señor. Por eso tenemos que seguirle el camino del Señor. Y vamos a ver ahí unos versículos de qué debemos hacer, ¿verdad? Ahora que estamos viendo que estamos en los últimos tiempos, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros para pues no caer en todo eso, ¿verdad?, que estuvimos viendo ahí? Que ahora sí que como el perro volver al vómito, ¿verdad? O como el puerco, ¿verdad?, que otra vez lo baña lavadito y otra vez se vuelve a revolcar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos ahí en Hechos 2. Gloria a Dios. Esto es lo primero que tendríamos que hacer, ¿verdad? Hechos 2. ¿Dónde está? Gloria al Señor. Ahí en el versículo 17, ¿verdad? Porque también hay algunas señales del fin del mundo, ¿verdad? También que ahí leímos también ahorita en Mateo, no fue donde que no es ahí en Hechos también, en el Hechos 2:17. Vamos a leer desde el Hechos 2:17. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esas son las señales, ¿verdad?, también de los postreros días, hermano. Y vuestros hijos verán, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esas son las señales que va a haber también, ¿verdad?, para el fin de los tiempos. Pero dice en el verso 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, es el primero, ¿verdad?, lo primero que tenemos que hacer, invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Que el nombre del Señor sea invocado sobre nosotros. Hay una serie también, ¿verdad?, de pasos que se tiene que hacer, pero ese es el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se invoca el nombre del Señor sobre nosotros, aquí, ¿verdad?, en el bautismo, es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. ¿Sí, amén? Ahora vamos ahí en 2 de Timoteo 4. Gloria a Dios. Ok. Desde el verso 1, 4:1, ¿qué dice? Amén. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y lo que dice, hermano? Que prediques la palabra, ¿verdad?
Y lo dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es instar a tiempo y fuera de tiempo? ¿No saben qué es instar, hermano? Es como enseñar o motivar o sí, ¿no? Eso es lo que es instar. Y dice que sea a tiempo y fuera de tiempo. O sea que no, ahorita no es tiempo de, no, siempre es tiempo de hablar del Señor, siempre es tiempo de estar donde estemos. Que no, es que ahorita es que ahorita, mira, está aquí, ahorita está el, no. Es a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye. Y luego reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Más que nada que tiene que ser con doctrina, hermanos. No lo que a uno se le ocurra, ¿verdad? Sino con doctrina. Y lo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero que sigue diciendo ahí, pero tú sé sobrio en todo. Tenemos que ser sobrios en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que se nos está ordenando, ¿verdad? Que tenemos que hacer. ¿Verdad? Los últimos tiempos, aquí estamos hablando para no decir, no, pero eso no. Aquí nos está hablando sobre los últimos tiempos y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, dice, pero tú sé sobrio en todo. Ser sobrio, ¿qué es ser sobrio, hermano? Cuerdo, ¿verdad? O sea, no, ser sobrio es estar cuerdo. O sea, cuando dice alguien que no es sino ebrio, el ebrio que no sabe lo que dice, no sabe, sino ser sobrio, estar bien, así, tus hijos sentidos, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que ser sobrios en todo, soportar las aflicciones. Nada de que, ay, ya me vio feo aquel y, ay, no. Hay que soportar las aflicciones todas, ¿verdad? Y si estamos en necesidad, a soportarlas y pedirle al Señor que nos dé la fuerza, ¿verdad? Y luego hacer la obra de evangelista. ¿Qué hace el evangelista? Predicar, ¿verdad? Entonces, como estamos viviendo en los últimos tiempos, pues ¿qué tenemos que hacer? Predicar, ¿verdad? Vamos ahora en Segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 3, el verso 3 lo vamos a leer para ver aquí, ¿verdad? Que está hablando de los últimos tiempos. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ok, y ahí nos vamos a brincarnos hasta el verso 17. Ok, dice, amén. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se fija, hermano? En lo que comentamos ahorita, entonces, que si nosotros no somos, si no estamos, ¿dónde? Aquí está.
Ok, dice, antes creced en la gracia y en el conocimiento. Tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos conocer la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuántos se nos dieron una hojita, verdad, para leer la Biblia? ¿Cuántos van? ¿Todos van ya al corriente, hermano? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos leyendo, hermano? La hojita. Por eso, pero se nos dio una hojita, ¿verdad? Para llevar más o menos. Bueno, la hermana Toñita dijo que ellos ya tenían, pero lo está haciendo, ¿no? Como debe, o ya se atrasó, hermano. Por eso, pero con lo que ustedes empezaron, ¿usted va bien o ya se atrasó? Va bien. Ahí van más o menos. ¿Ustedes todos vamos bien, hermano? Bueno, espero que sí, hermano, porque aquí estamos viendo que si no estamos, si no crecemos en la gracia y en el conocimiento, dice que nos van a arrastrar, ¿verdad? Cualquier corriente, cualquier viento de doctrina, pues nos va a arrastrar, ¿verdad? Ahí yo quiero ver otra parte ya rapidito, porque ya se fue el tiempo, ahí en 1 Tesalonicenses. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. También está hablando ahí de la venida del Señor, ¿verdad? Y va ahí en el verso 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Otra vez, ¿verdad? Tenemos que velar y ser sobrios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a velar, hermanos? ¿Cuántos vamos a estar creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor? Amén. Es algo que una promesa que hágasela usted al Señor, hermano. No se la haga aquí a ninguno de nosotros, no hágasela al Señor. Hágasela al Señor. Y por último quiero leer una lectura final ahí en Malaquías 4. Es una lectura que se me hizo muy bonita, hermanos, ahí en Malaquías 4. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, verso 1 y 2. Amén. Dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero mírese el verso 2, hermano, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mar.